programa único en Chihuahua, cóctel musical y algo más, proyectando el talento artístico. Además, entrevistas, concursos, regalos, promociones y más. Hugo Aarón te invita todos los sábados a las 4 de la tarde, claro, por Antena TV. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que nos mienten, así perseguir a la felicidad y así perseguir. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto para mí estar con ustedes el día de hoy. Bienvenidas y bienvenidos al programa Nuestras Voces, un programa del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres que tiene, entre muchas finalidades, una de ellas, dialogar e informar a la ciudadanía sobre las acciones que en defensa de los derechos humanos realizan diversos sectores de la sociedad civil, particularmente en Chihuahua. Y bueno, de esta manera saber qué podemos hacer, saber cuáles son las violaciones a los derechos humanos y el camino que podemos seguir para que esto deje de ocurrir. Y el día de hoy estoy muy contenta porque me va a tocar platicar sobre un tema que en lo personal no conozco mucho a profundidad, se los confieso, pero que me genera muchísima empatía, como seguramente a la gran mayoría de ustedes, me genera muchísimo deseo de conocer, de aprender, y tengo la fortuna del día de hoy poder platicar con un defensor de derechos humanos que ha dedicado su vida precisamente en la defensa de los derechos, particularmente del medio ambiente, de los derechos campesinos, de los derechos de vivienda, entre otras cosas que vamos a platicar el día de hoy. Está conmigo Heraclio Rodríguez Gómez, para los amigos y para las amigas, es decir, para ustedes, Yaco, así es como lo conocemos en el mundo de los derechos humanos. Y Yaco, pues, pertenece a la organización de la sociedad civil denominada El Barzón. Además, debo decirles que es un referente en el Estado en derechos de campesinos y de agricultores, y que particularmente tiene un reconocimiento muy significativo en el estado de Chihuahua y de donde él es originario, de Namiquipa. A él acuden muchas personas, mujeres y hombres, cuando tienen alguna necesidad de cualquier tipo, cuando hay una necesidad de salud, de vivienda, de acceso a la justicia. Yaco es buscado y es solicitado para diferentes apoyos. Y entonces es así como él se ha involucrado muchísimo en la sociedad de Namiquipa. Él también ha participado como fundador de colonias populares, ha acompañado a solicitar tierras, es decir, a cuestiones ejidales. También es parte de los organizadores, de los productores, cuando algo no está funcionando, cuando algo en materia de campesinos, de agricultores, no va bien. Entonces él tiene la tarea, entre otras cosas, de organizar a esta parte de la sociedad para exigir los derechos humanos. Yaco Rodríguez, bienvenido a Nuestras Voces. Pues muchas gracias por la invitación y le agradecemos, ¿no? Agradecemos este espacio para, pues, dar a conocer muchos de los problemas que se están dando, sobre todo en los últimos tiempos, en la agricultura de Chihuahua, donde nos está pegando muy fuerte la crisis petrolera, pero junto con esto, pues la ineficiencia del gobierno. Estamos llegando pues a un hartazgo de la sociedad, a un hartazgo de los productores del campo, porque tenemos nosotros un compromiso muy grande con la sociedad de hacer llegar los alimentos a la mesa de cada una de las casas, de cada uno de los hogares de los chihuahuenses y de los mexicanos, y créame que no está fácil. Claro. Y más cuando se traen toda una serie de problemas arrastrando, una serie de ineficiencias gubernamentales que dificultan cada día más la productividad en este país, ¿no? Los mercados tan corrompidos, tan manipulados, el gobierno que permite a unos cuantos hacerse ricos lucrando con la necesidad y con el hambre y con un derecho fundamental que es el derecho a la alimentación del pueblo de México, ¿no? Claro. Cómo lucran con esto, cómo unos cuantos deciden a cómo nos pagan el frijol, pero también deciden a cómo se lo venden a los consumidores, deciden
a cómo le pagan la leche a los productores de leche y a cómo se lo venden a los consumidores. Deciden hasta qué tipo de clases o qué tipo de educación debemos de recibir en las escuelas, de tal manera que no les afecte a ellos en sus proyectos de crecimiento, de desarrollo industrial o comercial, independientemente de los derechos que tenemos como seres humanos, los derechos que tenemos como ciudadanos en este país. Eso no importa. Lo que importa para ellos es cómo crecen, cómo ganan dinero, cómo se hacen cada día más ricos y a costa de lo que sea, ¿no? Sí. Vemos en los últimos tiempos cómo el gobierno, a costa del consumo interno, quiere recuperar todo lo que ha perdido en el mercado internacional del petróleo, ¿no? Cuando en el mundo el diésel vale cerca de 7 pesos, nosotros lo estamos pagando al 100% más caro. Así es, así es. Yaco, cuando no hay lo elemental, como el maíz, como el frijol, como la leche, en la mesa de las familias mexicanas, chihuahuenses, y vemos que por otro lado en otras mesas hay un despilfarro económico en muchos rubros superficiales que no tienen nada que ver con la realidad de nuestro país. Yo quisiera comenzar a conocer lo que ustedes hacen a partir de que nos platique qué es el Barzón respecto a los derechos ambientales. ¿Cómo es que esta organización de la sociedad civil que conocemos como Barzón y que de alguna manera conocemos más su relación con los derechos de la vivienda, pero que sabemos que también tiene muchas aristas en los campesinos, en los derechos de los agricultores? ¿Qué es el Barzón en el medio ambiente? ¿Cómo es que se desarrolla? Bueno, el Barzón, pues así a grandes rasgos, es una organización que se funda a partir de un problema social que se genera sobre todo de las carteras vencidas, donde estaban los mismos productores del campo, que empresarios, gente que hizo la lucha de comprar su casa en la ciudad y que cayeron en cartera vencida allá por los 90s. Y bueno, a raíz de eso nace el Barzón. Después, una vez organizados, bueno, pues toma otras aristas y llegamos a atender asuntos de salud, a resolver problemas de educación, a defender problemas de tierras. Pero un problema fundamental que ha defendido el Barzón es el problema del cambio climático, que bueno, va todo lo de los recursos naturales, la defensa del desierto chihuahuense, la defensa del bosque de Chihuahua, la defensa del agua en Chihuahua, y somos los pioneros en el país incluso de la defensa de los recursos naturales. Nosotros fuimos los primeros en ganar un pleito en contra de una minera. O sea, el ejido Benito Juárez de Buenaventura junto con el Barzón ganamos el primer pleito en contra de una minera, lo ganamos ahí. Después ganan un grupo de ejidatarios de Chiapas, después otro grupo de Michoacán, pero el primer pleito que pierden los mineros extranjeros en México es con la gente de Benito Juárez apoyados por el Barzón. Fue una lucha muy, muy difícil. Tenemos pendientes todavía ahí asuntos importantes como la muerte de Ismael y Manuelita, que son parte de este conflicto, donde los mineros nosotros pensamos que los mineros fueron los que mandaron matar a Ismael y a Manuelita, junto con, aquí no sabemos si el gobierno o el crimen organizado, porque hay una línea tan débil entre el gobierno y el crimen organizado, donde no sabes si actúa la policía o actúa el crimen organizado, porque al final de cuentas un día los ves en una troca particular y al siguiente día los ves en las patrullas. Entonces no sabemos si actúan como crimen organizado o actúan como gobierno. Entonces, o es lo mismo. Entonces esta situación nos ha generado posconflictos. Hemos logrado esta parte del triunfo de la mina, pero también hemos logrado la detención de la deforestación que se estaba llevando a cabo
en el desierto. Si bien es cierto, en los últimos 10 años en Chihuahua se han deforestado alrededor de 250,000 hectáreas en el desierto chihuahuense, pero si no hubiera sido la acción y la actuación del Barzón en este problema, ya nos hubiéramos acabado el desierto. Ya el desierto de Chihuahua, hasta las dunas estarían sembradas, ¿no? Aún y cuando Semarnat está decretado, algunas zonas de la biosfera que prácticamente son intocables, pues los grandes ricos o los grandes empresarios agrícolas de Chihuahua han llegado y han destruido la reserva de la biosfera que el gobierno ha decretado, ¿no? No hay gobierno, falta autoridad, ejercicio de autoridad en la defensa de los recursos naturales. O sea, el gobierno se queda muy complacido cuando matan o asesinan a un defensor de los recursos naturales, y vemos a un compañero licenciado que trabajaba en la sierra que fue asesinado, pero también fue asesinado Ismael, fue asesinada su esposa, el mes pasado fue asesinado Alberto Almeida por defender y los derechos que tenemos todos los chihuahuenses y todos los mexicanos al medio ambiente, ¿verdad? Entonces, esa ha sido parte de nuestra lucha, parte de nuestra defensa, cómo a través de la devastación de los recursos naturales se ha permitido el lavado de dinero, cómo se han amasado fortunas de funcionarios al amparo del manejo del agua, al amparo del manejo de la carpeta forestal del Estado, al amparo de la actuación o no de la justicia para permitir o no permitir el avance de la devastación del desierto, y cómo se ha generado toda una red de corrupción en este tema de los derechos ambientales, ¿no? Puedo advertir de lo que usted nos platica que pueden existir políticas públicas, algunas quizás, pero que no hay suficiente eficacia, que el gobierno no tiene los elementos o no le interesa realmente aplicar las políticas públicas que sean en beneficio de los ciudadanos y las ciudadanas, particularmente en zonas campesinas o zonas que se dedican a la agricultura. Puedo entender que pueda haber una regulación de aguas, que pueda haber una regulación de tierras, pero que no existe una eficaz aplicación que verdaderamente solventen y apoyen los derechos de las personas. Esto nos ha quedado muy claro, y veo también que parte de los riesgos, el riesgo más grande que tienen ustedes como defensores de derechos humanos constituye precisamente la vida. Ustedes tienen en riesgo la vida con sus acciones, ponen en riesgo vivir libres de violencia, pero vivir en su máxima expresión, porque sabemos que la situación en Chihuahua respecto a los defensores de derechos humanos es una situación de peligro, de riesgo inminente. ¿Cómo hace usted para vivir día a día con esa amenaza latente en sus hombros de que algo puede pasar si usted sigue en acción en defensa de los derechos del agua, de los campesinos, de los alimentos, del petróleo? ¿Cómo le hace? Bueno, le voy a platicar así rápidamente una historia. Mis abuelos fueron defensores del ejido. Mis abuelos vivían en una hacienda y ellos fueron los fundadores del ejido Abraham González. Entonces, ellos pelearon eso a sabiendas de que los podían matar, ¿no? Los podían ahorcar, los podían quemar, podían matarlos, y lo hicieron. Entonces, ellos nos dieron el ejido. Nosotros no tenemos por qué ni renunciar, ni dejarlo en el abandono, ni entregárselo a los latifundistas o a los caciques. Yo creo que junto con el ejido nos dieron una gran responsabilidad de defender la tierra que ellos nos dejaron. Y es lo que estamos haciendo, ¿ya? Es lo que estamos haciendo, defenderla
Claro que hay momentos difíciles cuando a las 2 de la mañana tienes que hablarle a los hijos y decirles, sálganse de la casa porque hay problemas. Pues es un conflicto. Es un conflicto grave, es una situación muy delicada, pero siempre hay compañeros detrás de uno, al pendiente, y que están dispuestos a ir con uno ahí. Pero mira, yo creo que el gobierno sabe perfectamente bien lo que está pasando. De lo que estoy plenamente convencido es de que a los gobernantes les ha ganado la ambición. O sea, cuando les pones la denuncia en un lado de la mala explotación del agua, de la mala repartición de los recursos, de los presupuestos, les pones la denuncia de la deforestación de la carpeta vegetativa de Chihuahua, pero por otro lado les ponen el fajo de dólares, les ganan los dólares. Es evidente que les ganan los dólares. Entonces, tienen mucho descaro en su actuar y en su aplicación de la ley, en su aplicación de la justicia, porque esto es parte de la justicia. Hay veces que tienes que aplicar la ley y la ley no es justa, ¿va? Ahora, aquí tenemos 250,000 hectáreas deforestadas, no hay nadie en la cárcel, hay por lo menos 50 denuncias en contra de personas, en contra de ranchos y en contra de gentes que han actuado mal y que hasta han cometido delitos, y hasta ahorita no ha habido ninguna de esas personas en la cárcel. Tenemos más de 2 años que mataron a Ismael y a Manuelita y no tenemos a uno en la cárcel. Tenemos el asesinato del mes pasado del compañero Alberto Almeida. No ha pasado nada y lo más seguro es que no pase nada. ¿Por qué? Porque es evidente que el gobierno es cómplice de esto. Es cómplice, a lo mejor no porque lo hayan mandado a matar, sino es cómplice por su negligencia, por su falta de capacidad de intervenir, por su actitud de proteger, por su actitud de no ir al fondo de los asuntos, ¿no? Esto genera corrupción, genera inestabilidad social, genera problemas políticos, genera un montón de cosas, pero sobre todo lo más peligroso pues es la corrupción que se genera, ¿eh? Donde ahora te matan hasta por 50 pesos, pues continuás por los montones de dólares que se manejan en estas cosas. Y en un panorama tan poco favorable como el que sabemos que tenemos en Chihuahua y en el país, particularmente cuando habemos personas que hablamos y que no nos quedamos calladas y que además, por ejemplo, hay un principio universal de aquellas que somos abogadas y abogados, que sabemos que cuando una ley es injusta, lo correcto es desobedecerla. Y entonces cuando habemos estas personas que no entramos en un juego estatal filtrado de corrupción, filtrado de crimen organizado, ¿vale la pena la lucha que usted ejerce? ¿Qué es lo que lo motiva a seguir adelante con ella? Mira, yo creo que todo lo que podamos hacer en defensa de un derecho fundamental que tenemos todos a la alimentación, a una vida digna, a una vida mejor para nuestros hijos, yo creo que todo vale la pena, ¿no? Porque al final de cuentas, como decía un viejo amigo que ya falleció, dijo, si matan a uno, a lo mejor hasta un favor nos hacen, hombre. ¿Quién puede tener miedo a morirse? Pues los ricos, los que se la han pasado bien toda la vida, los que no han tenido ninguna necesidad, los que siempre han andado con zapatos nuevos, los que siempre han andado en buenos carros, los que han ido a buenas escuelas, los que han tenido una buena vida. Pues claro que les puede morirse. A nosotros, ¿qué más da? O sea, siempre nos lo hemos pasado con necesidades, hemos batallado para ir a la escuela, hemos batallado para comer, hemos batallado para tener a nuestros hijos, hemos batallado para todo. Entonces, si nos matan en esto, pues ¿qué más da? O sea, vale la pena morirse así. Luchando en favor de lo vale que la creemos. pena. De acuerdo. Y
Aterrizando en este último punto, hay una problemática que yo sé que usted está enfocando parte de su lucha en ello. Sabemos que el petróleo, sus derivados, los energéticos, la gasolina, el gas, el diésel, por supuesto, todo esto y otros muchos derivados. Hay una tendencia mundial y particularmente en Latinoamérica en donde sus precios van a la baja. Extrañamente, México es el único país en Latinoamérica donde el precio del petróleo y sus derivados y de energéticos va a la alta. Y entonces, esta situación genera muchísimas problemáticas, no solamente en el medio ambiente, sino también problemáticas de alimentación, problemáticas de vivienda, de pobreza, por supuesto, de la agricultura, porque los fertilizantes aumentan, porque el combustible aumenta, porque pues todas las personas sabemos que cada vez nos cuesta más trabajo ponerle gasolina a nuestro vehículo. Y entonces, sé que usted está encaminando parte de su lucha en estos puntos en particular. ¿Qué nos puede platicar de ello? Sí, mira, nosotros, en Chihuahua, solamente en Chihuahua, la agricultura de Chihuahua tiene un sobrecosto, un sobreprecio de producción de 1,800 millones de pesos en diésel, luz eléctrica y fertilizantes. 1,800 millones de pesos nos cuesta a nosotros el desorden que el gobierno tiene, ¿no? Y nosotros los tenemos que pagar. Y eso se repercute en los precios de la tortilla, se repercute en los precios de la leche, en los precios del frijol, en todos los productos. Por decirle algo, aquí falta una actuación del gobierno donde ponga en orden a toda la parte de la comercialización. El maíz bajó en todo el mundo. Hace 5 años el maíz costaba 5 pesos el kilo, hoy cuesta 2.50. Y las tortillas siguen valiendo lo mismo. Y los tortilleros quieren subirle más. No los tortilleros del barrio, o sea, los grandes productores de la masa como Minza, como Maseca, todas quieren ganar más. El año pasado Maseca tuvo utilidades por más del 400%. Y el gobierno durmiendo en sus laureles. O sea, los de Profeco, ¿dónde están? Viendo a ver si en la tiendita el kilo de tomates pesa 1 kilo o pesa 950 gramos, ¿no? Esa es la gran dificultad de Profeco, cuando el problema está de miles de millones de dólares en Maseca o en Minza, pero esos no los ven, ¿no? ¿Cómo vemos, por ejemplo, que a Cementos de Chihuahua le vendan luz eléctrica barata y diésel barato, a precios, no baratos, nomás a precios internacionales, y que Cementos de Chihuahua pudiera repercutirle esa disminución de precios a sus consumidores? El costal de cemento bajaría en un 40%. Eso significaría que pudiéramos tener cemento para remodelar nuestras casas, para construir nuevas viviendas, para generar un crecimiento de la industria de la construcción completamente sustentable, completamente bien, donde la gente pudiera beneficiarse de esta situación. Pero ¿qué es lo que está pasando? En el caso del diésel y la gasolina, entre el 60 y el 70% del costo son impuestos, entre el IVA, el YETU y otros impuestos que trae por ahí. En eso se va el 70% del costo de la gasolina. Pero además, ¿cómo es posible que un ama de casa, cuando la ley del trabajo dice que una familia no debe destinar más del 25% de su sueldo para el pago de su vivienda, para garantizar que haya recursos para la alimentación, para la educación y para todo lo demás, cómo es posible que destine el 50% de su sueldo para pagar la luz eléctrica? Claro. ¿No? Es completamente anormal. Pero de todo lo que el andamiaje que hemos hecho, las caravanas que hemos realizado, la protesta que hemos hecho, el trabajo que le presentamos al gobierno, porque ya le presentamos un proyecto de cómo bajar la luz, cómo bajar la gasolina,
cómo bajar el diésel, cómo bajar los fertilizantes. El gobierno hace lo que los avestruces, mete la cabeza entre las patas y aquí no pasa nada, ni oigo nada, ni veo nada. ¿Ah? Y no quieren tratar el asunto con nadie. No sé si porque no sepan que sería grave, o porque no quieran, o porque quieren que les siga quedando su dinero, o quieren recuperar lo que perdieron en el mercado internacional con la pérdida del precio del petróleo, lo quieren recuperar con usted, conmigo, con nuestro vecino, con el de enfrente, con todos, cobrándonos luz cara, cobrándonos gasolina cara, cobrándonos diésel caro, fertilizantes caros, y como consecuencia frijol caro, leche cara, cemento caro. Y mayor caro, pobreza. Y generando un sinnúmero de pobreza y de necesidades en todas nuestras familias, ¿no? Por supuesto. Hace un momento pasaron algunas imágenes relacionadas precisamente con las caravanas y con algunos movimientos del Barzón, quizás encabezando, pero que no nada más corresponden al Barzón. La sociedad civil está interesada en este tema y entonces ha pedido unirse a estas manifestaciones. Ha habido al día de hoy 3 caravanas, si no me equivoco. Una fue el 5 de febrero, que fue de Cuauhtémoc a Ciudad Juárez, otra fue el 19 de febrero. Esta caravana se denominó Por un precio justo de la gasolina. Hubo una última el 12 de marzo en donde se tomaron carreteras federales. Esta se denominó Jornada por el Derecho a la Alimentación del Pueblo de México. En estas caravanas participan personas de organizaciones civiles, pero también de Villa Ahumada, de Cuauhtémoc, de Namiquipa, de Delicias, de Jiménez, de La Junta, de Sacramento, de la ciudad de Chihuahua, de Ciudad Juárez, y cada vez aumenta más la solicitud de la sociedad civil de cómo me puedo unir a las exigencias para que mi familia y yo vivamos mejor en este país, en este estado. Platíquenos de esas caravanas y de esos movimientos. Sí, mire, a mí yo fui el inventor de las caravanas. La primera caravana nosotros la convocamos en nuestra región. Fuimos aproximadamente 150 vehículos entre los municipios de Cuauhtémoc, Namiquipa, Huaxíniva, Madera, Ahumada, Meoqui, Delicias y Flores Magón. Toda esta gente nos juntamos, fuimos y trajimos gasolina con la amenaza de que nos iban a detener, que era muy peligroso, que era ilegal, que nos iban a multar, bueno, nos iban a mandar casi a Guantánamo, ¿no? Entonces, fuimos, regresamos, no pasó nada. Posteriormente se hace una manifestación en la ciudad de Chihuahua convocada por la sociedad civil en las redes, a través de las redes sociales. Se juntan aproximadamente 1,000 personas en esta manifestación. En estas caravanas empieza a incorporarse mucha gente de la sociedad civil. Claro, nosotros también somos, pero nosotros tenemos un fierro del Barzón ahí, estamos, ¿no? Y ahí nos representamos. Pero empieza a participar mucha gente que no necesariamente tiene relaciones con el Barzón. Y bueno, se empieza a dar aquí una protesta más de la sociedad civil que solamente de una organización. Y eso es sumamente importante porque, bueno, pues la gente no debemos de tener fierro, o sea, ni somos propiedad de la CNC, ni somos propiedad del PRI, ni de nadie. Somos gente que debemos de participar en lo que creamos conveniente para mejorar nuestras condiciones de vida. Y en ese sentido ha habido una amplia participación. Solamente en el Facebook han participado alrededor de 35,000 chihuahuenses que están ahí y están pendientes y están viendo qué sigue, qué va a pasar con esto. ¿Hay una página especial? Hay una página que la misma gente de Chihuahua formaron, hicieron, y ahí están organizados y participaron en el cierre de las carreteras. Gente jóvenes que jamás habían participado en un movimiento, ahí estuvieron. Igual han estado participando muchos jóvenes en el problema de Otzinapan. O sea, hay un despertar de los jóvenes en esto, y eso
le preocupa al gobierno, tan le preocupa que cerró las escuelas. Cerró las escuelas antes de salir de vacaciones, Sí, en diciembre, porque hacía mucho frío. porque le dio frío al secretario. Entonces, nuevamente ahora con los energéticos, los jóvenes empiezan a salir. ¿Y por qué empiezan a salir? Bueno, porque sus papás, si les daban 100 pesos para ir a la escuela, pues ahora los 100 pesos tienen que usar más dinero para la compra de la gasolina y les tienen una menor condición de vida, ¿verdad? Claro. Porque tienen que gastar más en la gasolina. La primera vez que fuimos a Ciudad Juárez, la gasolina costaba 7 pesos con 11 centavos. La segunda vez, ya 8 pesos. Creo que ya volvieron a subirle. Pero el precio del mercado internacional no ha subido, no se ha movido el petróleo. Entonces, esos incrementos son totalmente ilegales. Ahora, ¿por qué en Ciudad Juárez, por qué en la frontera bajan el precio de la gasolina? No porque les interese doña Petra o don Pedro o les interese que la gente de la frontera viva bien. Les interesa que la gente de la frontera no se vaya a comprar la gasolina allá en Estados Unidos y estando allá pues se traigan los tomates, las cebollas y entonces perjudican a los grandes comerciantes de la frontera. Entonces, con homologar los precios de la gasolina en la frontera con Estados Unidos, no es para proteger a los habitantes de la frontera, es para proteger a los grandes comerciantes de la frontera. Porque si fuera para proteger a las familias de los gente que vive en la frontera, pues igual hubieran bajado la luz o hubieran bajado el diésel. Claro. ¿Verdad? Tengo por aquí en unas notas que Paola, nuestra productora, me hizo el favor de pasarme. En Ciudad Juárez la gasolina magna cuesta $8.60 al día de hoy, la premium $9.97. En el resto del estado y del país la magna es de $13.57 y la premium de $14.53. Esto en relación absoluta con lo que usted nos acaba de comentar y las razones, el verdadero fondo de por qué la gasolina tiene esa variante. Entiendo que una de las exigencias del movimiento, encabezado en gran medida por el Barzón y por ustedes como defensores en esta área, tiene que ver con la homologación del precio de la gasolina. Estamos exigiendo que la gasolina baje. ¿Es así? Así es, mire. Y no nada más la gasolina, sino todo lo que tiene que ver con el petróleo. La gasolina, la luz eléctrica domiciliaria, el diésel, los fertilizantes. Y que aquí, mira, en los fertilizantes el gobierno no tiene que meter ni un 5. Lo único que tiene que hacer una decisión política y una intervención en la Secretaría de Economía para que las 4 empresas importadoras de fertilizante pues respeten los precios internacionales del petróleo, del fertilizante, perdón. ¿Cómo es posible que en los commodities, en la Bolsa de Valores de Chicago, un fertilizante ande a $250 y en el corredor comercial de Cuauhtémoc nos lo estén vendiendo a 400 y hasta $500, ¿verdad? O sea, lamentable. No hay ningún no está regulado, ningún parámetro que regule la comercialización de los productos. Pero cuando los productores de frijol logran vender el frijol a un buen precio, inmediatamente, a ver quién está especulando, ¿no? Porque le quieren echar la culpa a los productores que estamos especulando. Los productores no tenemos chance ni de pagar lo que debemos, mucho menos de andar especulando con los productos, ¿no? Entonces, aquí lo que hace falta es una acción de gobierno que regule la buena vida, la buena armonía, la buena relación entre los diferentes sectores de la población. Yo pongo mucho de ejemplo un día que se pelearon unos muchachos en un estadio de fútbol y Televisa les dijo a los diputados que hicieran una ley para regular el comportamiento de los jóvenes en los estadios. Sí. En menos de 8 días tuvieron la ley. Y tenemos en este país la necesidad de una ley que regule el manejo de los alimentos en el pueblo de México, y los diputados, nadie ha dicho esta boca es mía.
Tenemos una constitución de 1917 que todavía en el artículo 27, que habla de precisamente los derechos del campo, donde todavía no existe una regulación desde 1917, sí. y entonces el país se está acabando. Así es. La producción Tenemos se está acabando. el máximo cinismo, ¿no? Tenemos unos días atrás, el secretario de Hacienda dice, vamos a recortar el gasto público, vamos a mover todo el gasto público. Bueno, ¿y la ley de presupuesto que hicieron los diputados, dónde quedó? ¿Y los diputados dónde quedaron? Porque nadie dijo nada. Le rebajan el presupuesto a la Secretaría de Educación, a la Secretaría de Salud, le quitan dinero, pero a los partidos políticos ni los tocan. Sí. Entonces, ¿de qué se trata? O sea, ¿quiénes son cómplices de todo lo que está pasando? Y en unos días ya andan ahí en campaña. ¿Quién nos va a ir a ver? Pues los del PRI nos quieren mucho y nos admiran mucho. Los del PAN van a meter al bote a todos los corruptos. ¿Y qué pasó con el dinero que se repartieron para firmar y aprobar todas las reformas? Que los del PAN se repartieron un montón de dinero. ¿Y qué pasó? Entonces, ¿a quién van a encerrar? ¿O se trata nomás de buscar corruptos en otra parte y no en el PAN? De acuerdo. Los del PT, igual. O sea, todos son cómplices y son comparsas, y todos en contra del pueblo y en contra de los consumidores y en contra de los productores. Todos los partidos. Y también hay una negativa y errónea información respecto a los movimientos, manifestaciones, caravanas y demás acciones que ustedes realizan y que otros sectores realizan en relación al medio ambiente y a otras cuestiones, puesto que, por ejemplo, en la caravana que usted menciona, en donde se abastecieron de gasolina, fueron a las gasolineras, abastecieron, llenaron tambos de gasolina y las llevaron a sus comunidades. Luego hubo una mala información que trató de desacreditarlos, ¿no? Como comúnmente sucede cuando no le gusta al gobierno estas acciones. Se trata de coyotes, están revendiendo la gasolina, se trata de gente que está abusando, que quiere lucrar con el dolor de las personas. Entonces también se trata de que digamos las cosas como son. Las acciones que ustedes están encabezando tienen un final o una finalidad lícita y tienen una finalidad absolutamente social, en donde están participando sociedad civil, hombres, mujeres y muchos jóvenes, mujeres y hombres. Sí, mire, las caravanas que nosotros hemos llevado, más que ir por gasolina, a nosotros nos sale muy caro. Ir a recorrer 500 kilómetros para ir a echar gasolina, pues es sumamente caro. O sea, la caravana es una protesta. No vamos por la gasolina, vamos a hacer una protesta para que el gobierno entienda que bajar los precios de la gasolina, los precios de todos los energéticos, nos conviene a nosotros, le conviene a toda la sociedad y le conviene al gobierno. O sea, aquí todos ganamos. Sí. Si los precios se bajan, ganamos todos. ¿Que traemos gasolina? Sí traemos gasolina para el consumo de cada uno de nosotros. O sea, incluso hay muchos compañeros que fuimos a la caravana y no traíamos dinero para comprar gasolina y fuimos a la caravana, porque estamos en contra de los precios que el gobierno ha establecido de los hidrocarburos y que no estamos de acuerdo. Y no estamos de acuerdo no porque no nos convenga, no estamos de acuerdo porque el gobierno está lucrando. El gobierno está lucrando con esos precios. Porque cobrar impuestos por más del 70% del valor de un producto, eso es totalmente ilegal. De acuerdo. Es totalmente ilegal, es totalmente antisocial y es parte de la corrupción que se genera. Nos queda muy poco tiempo, pero quiero preguntarle dos cosas, que tenemos como unos 5 minutitos. ¿10 todavía? Qué bueno, porque así podemos concluir esta parte con algo que quiero reflexionar con usted. ¿Qué es la reforma energética? Bueno, ya nos platicaron de qué se trataba, ya nos dijeron todos los beneficios que nos iba a traer esta reforma en la que se invierte tiempo, dinero y bueno. Surge una reforma energética en donde los partidos llegan a un consenso, sacan esta directriz o esta política pública que en realidad estamos viendo y viviendo no ha traído ningún efecto positivo a la sociedad mexicana. ¿Qué pasa con ello? ¿Es una burla o de qué se trata? ¿Qué es la reforma energética en términos reales?
Mira, yo creo que la reforma energética es una reforma para extraer lo poco que queda de recursos naturales como el gas. Por ejemplo, en Chihuahua decían, Chihuahua va a ser alto productor de gas y vamos a utilizar el fracking y vamos a necesitar. Incluso un diputado que desafortunadamente es de mi distrito, Camel Atié, hizo la ley para entregar el agua, incluso quitarle agua a Chihuahua y a Ciudad Juárez para entregársela a las empresas que iban a perforar los pozos para sacar gas. Afortunadamente para los mexicanos, el precio de los hidrocarburos se cayó en el mundo y ahorita no es costeable ni sacar petróleo, mucho menos perforar. Entonces, la reforma energética está acabada. No veo a nadie interesado en venir a México a perforar. Los que compraron los ranchos ganaderos y muchos funcionarios que compraron todos los ranchos ganaderos de Ojinaga a Ciudad Juárez para vendérselos a los gringos para que hicieran pozos y extrajeran petróleo y gas, están acabados, porque no va a haber fracking. No va a haber fracking porque es incosteable. Por lo menos de aquí a unos años, eso se acabó. O sea, no nos amenaza ahorita el fantasma de la reforma energética. Eso ya se les cayó solito, ¿no? No tiene aplicabilidad. Sí, no tiene razón de ser. Sigue la otra parte. Por ejemplo, el año que viene entra la disposición ya de que las gasolineras de Estados Unidos vengan y se establezcan en México. Y entonces puede haber una competencia en los precios internacionales, porque si viene Shell, si viene Fina, todas las gasolineras americanas se establecen aquí, entonces ya no va a tener la hegemonía de la gasolina Pemex y los precios van a empezar a fluctuar y de acuerdo a los precios internacionales. Si el gobierno lo permite, porque todavía falta que digan, sí te doy permiso de que vengas, pero tienes que respetar estos precios, ¿no? Aquí vamos a tener un conflicto. Mira, la unión de gasolineros en Chihuahua son alrededor de 6,000 gasolinerías en Chihuahua. Cada gasolinería tiene un promedio de 10 empleados. Y las gasolineras que vengan a establecerse de Estados Unidos necesitan un empleado, porque todas son uno mismo se despacha, uno mismo se atiende y nada más el que maneja la computadora y va a ser todo el personal. Entonces va a ser una competencia muy, muy desleal. Claro. Y los gasolineros mexicanos van a tener que incorporarse a ese sistema y van a tener que despedir a todos sus trabajadores. Entonces viene otra problemática. Viene una problemática mucho más grave. Yo te puedo adelantar que un grupo de gasolineros de aquí de Chihuahua se han acercado con nosotros para buscar un acercamiento con el gobierno de Venezuela y llegar a un acuerdo con ellos y que en México se venda gasolina de Venezuela al precio de Venezuela, que es mucho más bajo que en Estados Unidos. Entonces, estamos buscando ahí alguna relación con el embajador, con algunas gentes de Venezuela, para que todas esas gasolineras de amigos del Barzón, en vez de surtirse de Pemex, ahora se surtan de una distribuidora de Venezuela y nos vendan gasolina a precio de como está en Venezuela. Por ejemplo, en Venezuela, llenarle el tanque de gasolina a un Volkswagen te cuesta como 20 pesos. Increíble. Incluso las gasolineras de Venezuela, cuando se dio el problema del tsunami en Estados Unidos, ellos donaron la gasolina a los damnificados de esa zona. Lo que no hizo ninguna empresa de Estados Unidos, lo hicieron los venezolanos. ¿Cuáles son los grandes retos en este momento? Si usted pudiera decirnos, estos son nuestros 3 grandes retos, estos. El gran reto. Reto. Nuestro gran sueño, que el pueblo de Chihuahua despierte, salga a defender sus derechos,
que las amas de casa se den cuenta que la Comisión Federal de Electricidad los está robando y les está quitando la tortilla de la boca a sus hijos y que salgan a defender a sus hijos. Ese es nuestro gran reto, llegar a defender a nuestros hijos con dignidad, con toda probidad y con todo el valor que esto significa. Y con el orgullo que me provoca haber realizado el día de hoy esta entrevista con Jaco, quiero concluirla con una pregunta que viene derivada del gran reto que usted nos menciona. Usted, un defensor de derechos humanos, una persona que dedica su vida en favor de defender lo que es justo para usted, para su comunidad, para su familia, para los chihuahuenses, ¿qué es lo que puede decirle a mujeres y hombres jóvenes de este país y de este estado para que no se desanimen, para que agarren el valor de enfrentar, de exigir, de pedir? ¿Cuál sería el mensaje que le da a esta parte importante de la sociedad, que es la juventud y que hoy día está empezando a despertar, como usted lo dijo hace un rato? Yo creo que Chihuahua es de los chihuahuenses, México es de todos y todos tenemos la obligación de defenderlo. No es posible que unos cuantos decidan por todos. Mira, te puedo decir así muy rápido. Todas las reformas, la reforma laboral, la reforma energética, la reforma educativa, la reforma del seguro social, todas las reformas las concertaron no más de 5 gentes, que son los dirigentes de los partidos que se dicen más importantes en México, y decidieron ir en contra de todos los mexicanos. Y yo creo que nosotros no debemos de permitir eso. Yo creo que esos no son los representantes del pueblo de México, y yo creo que vale la pena lo que estamos haciendo, que los estudiantes tienen que salir a las calles, tienen que defenderse, tienen que defender sus espacios educativos, pero tenemos la obligación nosotros de generarles una oportunidad de trabajo, y eso, si no lo generamos la sociedad en su conjunto, el gobierno no le preocupa eso, porque el gobierno ve un Estado totalmente sumiso, un Estado entregado, un Estado rendido, y yo creo que los chihuahuenses, lo peor que nos puede pasar es rendirnos. Lo peor que nos puede pasar es pensar que todo está acabado. Yo creo que Chihuahua no está acabado, y mientras existamos chihuahuenses, existan amas de casa. Yo aprecio mucho las amas de casa porque son gentes muy valiosas, que hacen rendir el presupuesto, que les dan comida a sus hijos a como dé lugar, que los llevan al doctor, son las que administran a costa de lo que sea, ¿eh? Y les toca todavía salir a defender la dignidad de sus hijos. Y en los papás, pues menos, ¿verdad? Porque si traemos 100 pesos, pues te van los 100 pesos y tú sabrás hasta dónde le das, ¿no? Y hasta ahí cumple la responsabilidad. Los hombres creemos que hasta ahí cumplimos nuestra responsabilidad y nos vamos a la rechola o nos vamos a otros lados, menos a luchar. Y creo que las mujeres tienen muchos más pantalones, que tienen mucho más agallas para salir a defender a su familia, a sus hijos, porque al final es lo más importante que estamos defendiendo. O sea, defender al bosque, defender el desierto, defender la alimentación, defender todo esto, es defender a nuestros hijos. Y va por ellos. Muchísimas gracias, Jaco. Para mí fue un placer, le agradezco esta plática que fue muy interesante. Ojalá podamos tenerlo de vuelta muy pronto. Y pues yo me quedo con esa idea, mujeres, hombres, jóvenes de Chihuahua. La idea es defender lo justo. Y lo justo es muy evidente y no tiene nada que ver con nuestra realidad. Jaco es un referente y también es una opción para todas aquellas personas que quieren dedicar su vida a la defensa de la justicia. La justicia está en todas partes y en todos los rubros. Agradezco muchísimo su compañía, agradezco muchísimo al staff de Antena TV, también por supuesto a Paola Sainz, que es nuestra productora. El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres agradece que nos hayan acompañado y esto fue Nuestras Voces. Esta fue la hora de hablar de derechos humanos. Muchas gracias.
Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para alitar a los que nos mienten, así perseguir a la felicidad y así perseguir. Mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cosas muy feas, que no eres buena,